¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Alfredo. Saludos aquí al teleauditorio. A ver, Alfredo, ¿qué onda con la demagogia electoral? Fíjate que le voy a hablar de la demagogia electoral porque realmente los tres candidatos presidenciales, yo pienso que están abordando el tema de la corrupción como bandera de campaña, sí, y sacándole rentabilidad política porque es un tema que da mucha rentabilidad. Pero yo pienso que ninguno de los tres se ha puesto a la altura de las circunstancias. Empezando por Ricardo Anaya, que de entrada tiene que esclarecer su situación de la triangulación de recursos donde se le relaciona. Estamos hablando que AMLO en su toma de protesta habla de que con locura va a atacar la corrupción y en paralelo hace locura rodeándose de gente que no ha sido del gusto de la sociedad, como el clan, la maestra, profesora, la familia que se está involucrando, el Bester Gordillo, Napoleón, Gómez Urrutia. Tenemos a Vallejo y una serie de personas impresentables, pero el tema es que AMLO no dice ni cómo ni por dónde. José Antonio Meade dice que cuando en su toma de protesta que va a ser implacable contra la corrupción, y lo dijo tan efusivamente que hasta Carlos Romero de Champs, el líder sindical más corrupto del país, lo ovacionó, lo cual es un cinismo en su máxima expresión. Después habla de que va a fortalecer el sistema nacional anticorrupción, imponiendo más leyes. Y aquí cabe reflexionar, en este país lo que sobran son leyes, lo que falta son políticos con arrestos y voluntad política patriótica para aplicarlas. Ese es el problema. Y te voy a decir una cosa, a ver, si quisiéramos hablar de un cambio estructural, ya se tendría que estar haciendo planteamientos específicos. Por ejemplo, el ramo 23, que es un cajón del gobierno federal que lo maneja Hacienda y lo direcciona el Ejecutivo Federal, se manejan miles de millones de pesos cada año de una forma discrecional. Para mí este es un vicio premeditado, es la columna vertebral de la corrupción institucionalizada y de aquí la impunidad. Si realmente ante la situación que vive el país era para que la narrativa de los candidatos era eliminar toda la discrecionalidad. Ajá. En San Lázaro se maneja gran parte del presupuesto, muchísimo dinero en una total discrecionalidad. La gestoría que hacen los legisladores es algo indebido, eso se tendría que acabar. Desgraciadamente ningún candidato, ni gobernadores, ni legisladores hablan al respecto. Y voy más allá y con eso finalizo. Si realmente queremos ya ahorita que este país se dé un cambio, se tiene que cambiar hasta el modelo político. De un presidencialismo puro en el que estamos inmersos, necesitamos un presidencialismo parlamentario. Esto es, que exista más equilibrio entre los poderes para que se dé la verdadera división de poderes y la fiscalización. De la otra manera, vamos a seguir con buenas voluntades, con mesianismos, y a finales de cuentas el status quo no va a cambiar. ¿Y qué quiero decir con esto? Va a seguir el pacto de impunidad y todo esta privilegios a la alta burocracia. Necesitamos un cambio estructural en este país. Un cambio estructural que tendría que acabar con el presidencialismo. Yo no estaría de acuerdo contigo en cuanto a la división de poderes. Yo creo que sí hay división de poderes, ¿no? Pues es muy relativo porque pues tú sabes que... Bueno, Fox, acuérdate que tenía al Congreso en contra. Pero estamos hablando no le fue tan bien. A la hora de los ejercicios, es que hablar de división de poderes es en un sentido más amplio. Sí estoy de acuerdo que el Congreso en determinado momento, y sobre todo los 12 años cuando fue oposición el PRI, pues tuvo, por no decirlo, casi secuestrado el Congreso. Y muchas leyes se han quedado atoradas y ahora tenemos un rezago. Y es que esto es lo que ha pasado, Ever, que tenemos prácticamente, no hemos avanzado en la transición política. Aunque no siempre la división de poderes es benéfica, ¿eh? Porque hay otros intereses. Claro, pero no podemos tener un presidencialismo donde el Ejecutivo Federal mueva el dinero y tenga a los estados con el garrote y con la zanahoria, ¿sí? Todas esas discrecionalidades, todas estas facultades que tiene el Ejecutivo es lo que nos da un presidencialismo piramidal y eso se replica en los estados. Okay. Aquí sí tenemos a conveniencia de negociar leyes, pero realmente no hay una verdadera división de poderes. Por ejemplo, el que digas que un gobernador nombre al fiscal anticorrupción, a mí se me hace una falacia. Eso va a ser un empleado. No conocemos en este país la verdadera autonomía. Necesitamos una verdadera autonomía, por ejemplo, en el nombramiento de el fiscal general. Por eso el artículo 112 tiene que cambiar, el constitucional. Cuando AMLO en su gabinete ya nombró un fiscal, fíjate que a mí eso se me hace muy desmoralizante, porque entonces cabe preguntar, ¿el señor es institucional o es dictatorial? Pues con eso hay que contestarlo. Imagínate, ya nombra el fiscal. Lo que hay que reformar es la Constitución, el artículo 102, para que realmente
exista autonomía, Muy bien. si no vamos a seguir con las instituciones a control remoto. Esa es una verdadera falacia. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, Gracias, Alfredo. y gracias Alfredo ante el auditorio. Vázquez, Provecho. gracias. Hoy los abogados alertan por el incremento